Bendito sea el Dios que te ha hecho libre de la maldición del pecado, que te ha hecho libre de la ley del pecado y que hace morar, permite que more su espíritu en ti para vivir conforme a su plan y a su propósito. Que la palabra de Dios tenga un lugar especial en este tiempo, en tu corazón y en tu mente. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Estamos en la carta a los Romanos, en el capítulo 8. La palabra de Dios dice así: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo de verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta maravillosa y preciosa mañana. Mis amados, qué palabra para esta mañana. Bueno, la primera pregunta que tengo que hacerte en esta mañana es: ¿cuántas veces te han acusado? Bueno, no la coloquemos en primer lugar. Coloquemos en primer lugar de qué te han venido acusando. Sí, ahora sí, ¿cuántas veces te han acusado de esto o aquello? Óyelo bien, ¿cuántas veces te han señalado, te han estigmatizado aún por pequeñeces o por cosas feas, incómodas, inaceptables socialmente? ¿Cuántas veces ha sucedido esto? ¿Cuántas veces te has sentido culpable, señalado, acusado? ¿Cuántas veces has sentido que no vale la pena? Que eres una porquería, que no hay lugar para más. ¿Cuántas veces lo has pensado? Aún más lo has dicho. Óyelo bien. Recuerdo la historia de aquel hombre negro que fue condenado a cadenas perpetuas, a varias cadenas perpetuas, por haber asesinado a un hombre blanco. Estuvo más de 40 años en la cárcel, casi 50. Sí, fue prisionero por un crimen. No importa si lo cometió o no. Bueno, te lo voy a decir. Este hombre era realmente inocente, pero fue declarado culpable. Óyelo bien. Fue declarado culpable y fue condenado a varias cadenas perpetuas en Estados Unidos. Pero luego de más de 40 años pagando su pena, un día se revisó su caso y fue hallado inocente. Fue hallado inocente. Déjame decirte, si revisaran
los señalamientos que una y otra vez me hicieron de las cosas que hice y de las que no hice. Te aseguro que de las mayorías sería culpable. Sí, soy culpable de las mayorías de estas cosas que hice en mi adolescencia, en mi juventud. Bueno, y sin lugar a duda, en mi adultez. Pero hoy hay una palabra maravillosa para tu vida y para la mía también. Pablo lo dice. ¿Has creído en Jesús? ¿Realmente crees en Él? ¿Estás en Él? ¿Caminas con Él? ¿Eres de los del camino? ¿Perteneces al Nazareno? ¿Andas conforme al Espíritu de Cristo? Bueno, hay una declaratoria maravillosa. ¿Sabe? Una de las grandes preocupaciones de Pablo por todos los crímenes que había cometido cuando se llamaba Saulo era si sus pecados podían realmente ser perdonados. Porque halló que la ley lo estaba condenando. Pero se encontró que la gracia en Cristo Jesús, a pesar de que él era culpable, en un juicio inusual, poco común, lo declara inocente. Sí, inocente. Eres inocente. No porque no hayas infringido la ley, no porque no le hayas fallado a Dios, no porque no hayas porque hayas cumplido con todos los mandamientos. No, 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 no. Eres inocente, dice Pablo. Hubo otro hombre, también en Estados Unidos, cometió crímenes atroces, condenado a muchos años. Luego se arrepintió dentro de la cárcel. La fianza que tenía que pagar para salir de la cárcel con libertad condicional era muy alta. Y alguien pagó la fianza. Un día vinieron y le dijeron, puedes salir bajo libertad condicional. Miró a los lados pensando que hablaban con otro y le dijeron, sí, contigo. Alguien pagó la fianza. Este hombre no se dio cuenta quién pagó la fianza. Salió libre bajo libertad condicional. Déjame decirte, Jesús pagó la fianza por ti. Jesús pagó por ti. Pagó el precio más alto que alguien pudiera pagar. Óyelo bien. Pablo advierte claramente, si has creído en Jesús, si le perteneces a Jesús, si estás realmente en Cristo, si estás obedeciendo a su palabra, si vives bajo la atmósfera de su gracia, no hay condenación para los que están en Cristo, dice Pablo. Pero ojo, si andas conforme a los deseos de la carne, si andas conforme a la carne, entonces no andas conforme al Espíritu de Cristo. Sigues siendo culpable. No eres inocente. Óyelo bien. En cambio, si estás en Cristo,
aunque hayas cometido los delitos más atroces. Pablo dice, ha sido declarado inocente. No serás condenado. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay. Pablo le escribe a la iglesia de Gálatas en el capítulo 5, en el versículo 16. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Sabe por qué? El que es de Cristo no anda conforme a la carne. Y dice Pablo, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Sí. Y dice Pablo, las obras de la carne que no están ya en aquel que ha sido declarado inocente, son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Le dice Pablo a la iglesia de Gálatas, la iglesia de Galacia. Como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y a la iglesia de Roma le está diciendo lo mismo. Si eres de Cristo, te has apartado totalmente de las obras de la carne. No andas conforme a la carne. Y lo advierte. Públicamente lo declara Pablo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha hecho libres del pecado. Y también nos ha hecho libres de la condenación eterna. ¿Sabe? Pablo dice la ley. La ley nos mostraba que era el pecado, pero no nos mostraba la salida al pecado. No mostraba cómo redimirnos del pecado. Sí, por eso en el audio anterior Pablo da gracias a Dios Todopoderoso por la obra de Jesús, porque es la salida, es la alternativa. Por eso Pablo dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado. En Jesús Dios condenó el pecado para que en nosotros se cumpliese la justicia de la ley y empezásemos a vivir conforme al Espíritu. Pablo le dice a la iglesia de Roma, bueno, me dice a mí, te dice a ti, no se ocupen de la carne, porque el ocuparnos de los deseos de la carne, dice, trae condenación. Es decir, el infringir la ley de Dios trae condenación. Por eso antes lo había dicho, pecaremos para que sobreabunde la gracia. Pablo lo dijo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y luego él mismo pregunta, ¿pecaremos entonces para que la gracia sobreabunde? No. Abundó el pecado, sobreabundó la gracia para redimirte, para declararte inocente y para que tengas una nueva vida en Cristo Jesús. Óyelo bien. Pero si te vuelves a ocupar de la carne, entonces vas por camino de condenación, por camino de muerte. Pero Pablo indica, desarrollen intimidad con el Espíritu Santo, háganse amigos del Espíritu Santo. Yo te voy a decir algo, yo no sé cómo lo tomes, cómo lo sientas, cómo lo veas, pero yo percibo, siento que el Espíritu Santo está anhelando tu amistad y la mía. Mira cómo dice la escritura del Espíritu Santo cuando se refiere a ti y a mí. Él nos anhela, nos desea celosamente y clama por nosotros con gemidos indescriptibles, indecibles, indescifrables. Por eso Pablo recomienda al creyente de Roma
que se aparte de todo lo que son las obras de la carne si realmente están en Cristo y empiecen a desarrollar intimidad con el Espíritu Santo. Porque dice Pablo, si sigues viviendo conforme a la carne, conforme al adulterio, a las borracheras, a las orgías, a los pleitos, a las contiendas, esto es convertirse en enemigo de Dios. ¿Qué quieres ser? ¿Amigo o enemigo de Dios? Óyelo bien. Si quieres ser amigo de Dios, si quieres ser amigo también del Espíritu Santo, debes alejarte de todas las obras de la carne. Porque las obras de la carne no se sujetan a la ley de Dios, infringen la ley de Dios. Y quien vive conforme a la carne no se va a sujetar nunca a Dios. Y no van a ser del agrado de Dios. Finalmente Pablo le dice a la iglesia, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si realmente el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Bueno, mis amados, qué bueno que terminando este audio podamos preguntarnos si realmente somos de Cristo o no somos de Cristo. Hagamos una revisión introspectiva. ¿Todavía hay pasiones vergonzosas? ¿Todavía hay lascivia? ¿Todavía hay envidias, odios? ¿Todavía vives de pleitos en pleitos? ¿Todavía la avaricia está en ti? ¿Todavía la idolatría en sus diferentes formas y expresiones están en ti? ¿Todavía no has legitimado tu relación marital? ¿Sigues viviendo en fornicación todavía y de adulterio en ti? Reflexiona sobre esto. Porque Pablo de una u otra manera está invitando a definir. O somos o no somos de Cristo. O somos del mundo o somos de Cristo. Óyelo bien. Tienes que reflexionar sobre esto y tomar una decisión radical en tu vida. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.